consejo los irrita, el consejo los enoja. Porque priorizan consejos y comportamientos mundanos en lugar de los principios espirituales. El crecimiento y el cambio de conducta no están en sus planes ni en sus prioridades. Si a alguien le molesta cuando le dan consejo que no pidió, es porque prefiere tomar sus propias decisiones. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Hay caminos que al hombre le parecen correctos, acertados, derechos, mas su fin son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque la actitud de rechazar consejo es la que lleva a la persona a la pobreza espiritual, a la vergüenza, a tomar decisiones destructivas, como nos advierte la Biblia. La disciplina o la corrección es fundamental para nosotros los hijos de Dios si deseamos moldear nuestra vida. Amén. Conforme al varón perfecto, es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios 4:13. Ahora, ¿por qué es importante el consejo de Dios? ¿Por qué es importante la disciplina de Dios en la vida de un creyente? Porque el consejo y la disciplina tienen por lo menos 3 propósitos. Primero, persuadirnos al arrepentimiento. Hay una oración en donde el hombre pedía ayuda y guianza de Dios. Enséñame lo que yo no veo. Aconséjame a ver lo que yo no veo. Y luego dice, y si hice mal, no lo vuelvo a hacer más. Entonces, el consejo divino tiene el propósito de persuadirnos al arrepentimiento, a cambiar nuestra mente, a cambiar de dirección, a cambiar nuestras actitudes, a cambiar nuestro comportamiento, a cambiar todo. Porque es el arrepentimiento el que abre la puerta a la salvación, no solamente espiritual, sino a la salvación en todas las áreas de nuestra vida. El segundo propósito es purificarnos y santificarnos. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar sus consejos. Amén. Con atesorar su palabra en su corazón. Hermanos, es que la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios, hermano, nos despercude de todo aquello que ha opacado en nuestra vida para no vivir la vida que agrada al Señor. El tercer consejo, para reorientar nuestros rumbos en la vida hacia lo que Dios sabe en su omnipresencia, en su omnisciencia, lo que es mejor para nosotros. Por eso un hombre dijo, abre mis ojos, abre mi entendimiento y miraré las maravillas de tu ley. Amén. El consejo de Dios abre nuestro entendimiento para enfocarnos en lo que realmente vale la pena, tiene sentido, está en el propósito de Dios y es el plan del Señor para nuestra vida. La disciplina tiene el propósito de buscar corregir, fortalecer, guiar
a los hijos de Dios a la santidad. Por eso es muy importante, hermanos, que tomemos la Biblia como el manual de conducta, no solamente de fe. Amén. Dice Proverbios 3:12, Dios ama al que disciplina. Dios ama, disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Ah? ¿Cuántos hijos hay aquí? Miren, los impíos dicen, a mí no me pasa nada. Yo hago y deshago mi vida y vivo mejor que los cristianos. ¿Por qué no es hijo? Amén. ¿Sabe qué pasa con los que no son hijos? Los engordan para el día sábado. Sí. Pero para los que son hijos, Dios trata. Amén. Sí. Corregir y disciplinar es una muestra de amor fraternal. ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? Porque queremos el bien para ellos, porque los preparamos para la vida. Entonces, corregir, aconsejar, disciplinar es una muestra de amor paternal que Dios busca para que aprendamos. Nos volvamos obedientes y podamos vivir una vida que le agrade a Él. Muchos no entienden la importancia de esta forma de disciplina. Pero la Biblia dice que la disciplina es una muestra de expresión de amor y preocupación por sus hijos. Hermanos, Dios se preocupa por usted y por mí. Además, la Biblia nos enseña que la corrección, aunque es incómoda, aunque no nos gusta, es una herramienta que Dios usa para moldear nuestro carácter. Nosotros nos resentimos con Dios porque pasamos por ciertas situaciones. Y una palabrita que siempre sale, no dice que Dios es amor, pues. Sí, porque Dios es amor, trata con nuestras imperfecciones. Trata con nuestras actitudes equivocadas. Trata con esa perspectiva de vida desalineada. En la palabra. Trata. Hermano, a veces estamos tan encampanados, dice por ahí, en cosas que no nos llevan a una vida victoriosa, a una vida. Entonces Dios trata de llamarnos nuestra atención. Amén. Amén. Y nos dice, ¡ay, aquí estoy yo! No te distraigas por allá, aquí estoy yo, dice el Señor. Dios trata. Interesante. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Pero sigue diciendo, sino de tristeza, algunos de amargura, algunos de resentimiento, algunos de enojo, algunos de reclamo a Dios. Pero después, aquí está la palabra clave, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora entiendo
lo que Pablo dice, todas las cosas ayudan para bien, conforme al propósito fueron llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios en cada situación que vivimos? Formar nuestro carácter, purificar nuestra mente y nuestro corazón. Este versículo destaca la naturaleza de la disciplina de Dios como una herramienta de formación, no de castigo. Dios no castiga. Amén. Tampoco Dios enferma. Gracias, Señor, porque me enfermaste, dijo una hermana, estaba orando. No, Dios no enferma. Pero sí, la disciplina, los tratos, tienen un propósito de mejorarnos, no de destruirnos. Porque Pablo dijo en una ocasión, derribados, pero no destruidos. Amén. Sí. Sí. Perseguidos, pero no desamparados. Amén. Hermanos, Dios busca corregirnos, fortalecernos y guiarnos a la santidad a los que son hijos. Y la Biblia dice que no es agradable en el momento una prueba, una disciplina, un trato. Pero el propósito de Dios, en el propósito de Dios, todo lo que llega a la vida de los hijos tiene propósito. Por eso, Apocalipsis 3:19, el Señor le habla a la iglesia y declara: yo reprendo, yo disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El objetivo de la disciplina, de la corrección, es corregir nuestro comportamiento, es formar nuestro carácter, es enseñarnos a obediencia y guiarnos hacia el camino correcto, con la promesa de que Dios trae fruto de justicia, de paz a nuestra vida. Entonces, cada disciplina tiene un propósito, pero muchos no entienden que esta impartición es una de las formas especiales de expresar amor, preocupación de parte de nuestro Dios a sus hijos. Por eso dice el Dios a quien ama, disciplina. Y Jesús directamente dice: yo reprendo y disciplina a los que amo. Esta es la razón por la cual, esta es la base por la cual Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os andéis por diversas pruebas. No te debes de gozar por lo que estás pasando, pero sí te debes de gozar por lo que Dios está tratando de hacer en tu vida a través de ese proceso. Gózate por el resultado. Gózate porque en medio del proceso hay victoria, hay consolación, hay fortaleza, hay guianza, hay presencia
Señor, aunque pases por el fuego, no te quemarás, aunque pases por las aguas, no te ahogarás, porque Jehová tu Dios estará contigo siempre. Amén. Entonces, no aceptar consejo es un error garrafal. No aceptar la disciplina del Señor con un plan maravilloso para nuestra vida también es peligroso. Pero muchos se cierran a los consejos del Señor. Ahora, ¿qué le pasa al que ama el consejo de Dios? A través de la Biblia Dios nos instruye acerca de la sabiduría y de escuchar el consejo sabio que Dios nos da a través de su palabra y a través de alguien que es dirigido por la palabra del Señor. Seguir el buen consejo, según la Biblia, es la que nos conduce a la sabiduría, a la bendición y al crecimiento espiritual. Mientras que rechazarlo, ya vimos que puede llevarnos a la pobreza espiritual y a la ruina total. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de escuchar el consejo de Dios y ponerlos en práctica? Número uno, nos permite estar en constante crecimiento y mayor sabiduría. Escuchar el consejo de Dios, aceptar la corrección, nos ayuda a vivir de manera más sabia y crecer espiritualmente en muchas áreas de nuestra vida. Nos permite corregir nuestro comportamiento y conductas equivocadas. Nos da la capacidad de analizar nuestros pasos y rectificar el camino que hemos tomado. Y por último nos muestra la disposición de escuchar y corregir y nos hace sensibles cada día más a la voz de Dios. Entre más escuchamos, más sensible nos hace el Señor. Pero entre más nos cerramos al consejo, más duros nos convertimos. Proverbios capítulo 15, versículo 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hermanos, muchas victorias que Dios quiere darnos están ligadas a los consejos que nosotros recibimos. Porque nosotros vamos por una vía y Dios dice: por ahí no, por aquí es el camino. Y cuando obedecemos, somos bendecidos. Segundo, se tiene la capacidad de reconocer los errores cuando escuchamos consejos de Dios. Porque nos ayuda a tomar decisiones acertadas. Y evitamos esa pobreza espiritual y esa vergüenza que trae cuando fracasamos, cuando somos guiados por nuestros propios pensamientos. Porque el consejo de Dios nos ayuda a distinguir lo correcto y de lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso, evitando así que tomemos decisiones equivocadas que traerían grandes consecuencias negativas a nuestra vida. Cuando vamos al doctor, a veces nosotros queremos saber más que el doctor, ¿verdad? ¿Sí o no?
Y el doctor dice, esto y esto debe de hacer para cambiar tu salud. Y nosotros, a veces, en lugar de hacer lo que él dice, hacemos lo contrario. Y cuando volvemos al doctor, nos damos cuenta que los resultados no fueron positivos, sino negativos. En lugar de bajar el azúcar, la subimos. En lugar de bajar el colesterol, la subimos. Y nos dice el doctor, y uno dice, pues doctor, me tomé la medicina que me dio y hasta me la acabé. ¿Pero qué más hiciste? Pues seguí comiendo mis tacos de machaca. Entonces nos dice el doctor, la medicina no es una licencia para comer lo que no debes, sino para ayudarte a cambiar tu situación. Esa fue la experiencia que oímos en una clínica. El doctor estaba regañando al paciente y el paciente, pero yo hice lo que usted me dijo. ¿Qué hice? Me tomé toda la medicina. ¿Y qué más dice? Y empezó a decirle su dieta, y lo regañó tan fuerte. Digo, hermano, a veces queremos cambios en nuestra vida, llevando una dieta a nuestra manera. Dios dice una cosa y nosotros hacemos otra cosa. Pero mire lo que dice Proverbios 21:16. El hombre que se aparta de la sabiduría vendrá a la compañía de los muertos. Bien, hermano. ¿Cuántos de qué nos convertimos cuando ignoramos la sabiduría de Dios? De los muertos. ¿Qué es un muerto, hermano? Es alguien que no tiene vida. Hermano, este versículo nos advierte que las personas que no aceptan consejo son llevados a la pobreza espiritual y a la pérdida de oportunidades y bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. La gente que no escucha consejo termina sola en sus decisiones erradas, en sus miserias, en contraste a la vida plena, abundante, que vive aquel que recibe el consejo de Dios. Otra cosa que hace recibir consejo de Dios es fortalecer nuestra fe. Porque cuando aceptamos el consejo de Dios nos lleva a niveles de capacidades sabias, muy elevadas en nuestra conducta. Aprendemos a tener la actitud adecuada para cada circunstancia de la vida. Afirmamos nuestros pasos, porque los que escuchan consejos toman la decisión y el camino correcto, pero los que rechazan el consejo toman las decisiones equivocadas. El que escucha consejos, el que acepta la reprensión, la instrucción, dice la Biblia que es una persona sabia. ¿Por qué? Porque esa persona se aleja de los consejos malos. Vamos a leer una escritura ya para terminar. Salmo 1:3, un pasaje conocido. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de ¿qué? De malos. Hay consejos buenos, hay consejos malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué dijimos que era la ley de este pasaje? La palabra de Dios. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La conducta sabia y acertada de no andar en los consejos malos, dice la Biblia, que nos hace tener muchas bendiciones, porque no está en caminos de pecadores, no se sienta en sillas de escarnecedores, sino en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y noche. Hermanos, la cumbre de bendición que se le promete al que escucha el consejo de Dios es que Dios enviará una total y absoluta prosperidad en todos los aspectos de su vida. A veces, hermanos, creemos que ser próspero es tener mucho dinero, y resulta que con todo ese dinero somos infelices. Hermano, hay una prosperidad que Juan hizo énfasis. Mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios. Pero dice que hay una prioridad. Así como prospera tu alma. Si prospera nuestra alma, la bendición de Dios no empobrece, sino enriquece. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Ahora, ¿quieres vivir una vida pobre? Bolsa llena y corazón triste. Abundancia y vida amargada. Ese no es el prosperado. Donde dicen todas las cosas: material, física, mental, emocional y espiritual. La bendición del Señor es integral, hermanos. Entonces hay un enfoque al materialismo, hay un desenfoque a la espiritualidad. Y Dios quiere que esto sea una aleación. Amén. Entonces, buscar el consejo es tan importante, y es una muestra de humildad, de prudencia, de temor de Dios. Y esta es una cualidad que Dios valora y que Dios bendice. Amén. Cuando alguien busca consejo antes de actuar, demuestra humildad, demuestra prudencia, demuestra temor de Dios. Y como resultado, todos los planes serán afirmados. Todos los planes tienen la posibilidad de éxito y de bendición. De manera que muchas de las victorias que Dios quiere darnos a nosotros, sus hijos, está ligado al consejo que recibimos de parte de Él. El orgullo, repito, nos lleva a la pobreza espiritual y a la pérdida de oportunidades y bendiciones. Pero la humildad nos lleva a buscar el consejo y a encontrar dirección divina. Cierro con esto. El propósito del tema es enseñarnos a vivir la vida que agrada a Dios para ser bendecido.
Porque Dios quiere darnos victoria en muchas áreas de nuestra vida. Dios quiere darnos victoria en nuestra familia, en nuestro carácter, en nuestras decisiones, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestro caminar espiritual. Dios quiere darnos victoria en todas esas áreas. Pero estas victorias están condicionadas a nuestra disposición de buscar y de seguir el consejo de Dios. Porque el consejo de Dios es respaldo. ¿Amén o no amén? Sí, el consejo de Dios es el respaldo que tenemos. Por eso dice: bendecido, dichoso, feliz es el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado. Amén. Sino antes en Jehová está su delicia. Dice la Biblia: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que para terminar, repito el verso que leímos al inicio. Aférrate a mis instrucciones, guárdalo, porque esto es tu vida. Amén. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, porque son clave para tu vida, dice esta versión. Y la tercera versión dice: aférrate a mis instrucciones, no la descuides, ponla en práctica, pues es vida para tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren vida, hermano? Amén. Vida no es andar caminando. Sí.